Muy buenas friqueros y friqueras, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en el que voy a daros mi opinión de la película La Momia, la versión de este año 2026 de lo que es la historia, ¿no? O una nueva versión, ¿no? De la historia clásica del monstruo, en este caso dirigida por Lee Cronin, que es el director o cineasta de Evil Dead Rise, Posesión Infernal, la última de esta saga. Ya os aviso de que voy a mencionar mucho Posesión Infernal, luego lo entenderéis. Y también hablamos de uno de los últimos estrenos de este fin de semana, que se estrenó el pasado 17 de abril. Y bueno, pues por lo que hemos estado viendo a través de los trailers y de, los pósters también, ¿no? Y todo lo que es el material de marketing, ¿no? O la campaña de marketing, ¿no? De la película en sí, pero bueno, al menos lo que hemos visto en metraje, pues bueno, es verdad que ya mencionando, ¿no? Justo ante la IP que he comentado, pues realmente veíamos como una versión de Posesión Infernal, pero con el tema del espíritu de la momia, básicamente. O al menos es lo que yo, o lo que me transmitían los trailers cuando pues reaccioné a ellos, porque ya tenéis ahí una reacción que justamente hablo de eso. Pero al final se trata de una película de la momia, un nuevo enfoque, así que pues al menos por la curiosidad de verla, a ver qué aportaba, ¿no? O al menos qué propuesta tenía, pues obviamente ya tenía esos elementos, ¿no? Para ir a verla y al menos comentarla aquí en el canal. Como ya he dicho, la película es sin spoilers, por lo tanto, la gente que todavía no haya visto la película, que no se preocupe, que puede quedarse a ver el vídeo sin ningún problema. Y para esta cinta sí que, o para, lo que es la crítica, sí que podríamos hacer más de una pregunta en este caso, porque digamos que la película contesta, por ejemplo, a la cuestión de si esta es una buena adaptación de la historia clásica de la momia, o si se separa mucho de la misma, si también funciona como película de terror, y pues en este caso también, como tiene estas similitudes bastante notorias con Posesión Infernal, pues sí, en este caso lo que es como digo, ¿no? Esta versión, ¿no? Más grotesca, ¿no? Más como body horror en algunas cosas, más gore también, si funciona en este caso para esta película o no. Obviamente hay muchas cuestiones ahí, pero bueno, para eso estáis aquí, ¿no? Para escuchar mi opinión a esas preguntas o sobre esas cuestiones. Así que bueno, pues en este caso, ya para dar rienda suelta a lo que es la crítica, pues en este caso es que realmente la película, si buscáis alguna forma de que, o si estáis esperando que pueda resumir un poco la película en el sentido de cómo la podría definir en pocas palabras, es que realmente me voy a repetir con respecto a lo que he dicho en los trailers, en las reacciones a los trailers, ¿no? Pero es que, como digo, es que la película es es como una cinta, como una entrega de Posesión Infernal, pero con los elementos egipcios que tratan sobre el mito, ¿no? De la momia, o al menos lo que representa, ¿no? Ese espíritu, ¿no? Que traspasa o que va avanzando durante épocas, ¿no? O que se mantiene durante épocas en este caso, y que despierta en un momento dado, ¿no? En esta ocasión no tenemos un elemento fantasioso, ¿no? Que pueda relacionar o que nos pueda meternos, ¿no? En este mundillo, ¿no? De la momia y de dónde viene y de todo esto, ¿no? O de su historia, básicamente, ¿no? Y de cómo pues consigue atemorizar, ¿no? En este caso, Egipto concretamente, ¿no? En este caso creo que han traído lo que es este tema con elementos religiosos, con un ritual, con un grupo de creencia, un grupo de creedores en este caso, ¿no? Que, pues comandadas por, en este caso, es una especie de bruja o algo por el estilo. Se hace llamar maga, o sea que podríamos llamarlo así. Y al final lo plantea como que, por tampoco revelar tantos detalles, porque obviamente hay pues mucho, hay bastante investigación, hay esos misterios, ¿no? O sea, qué le pasa, ¿no? Pues en este caso a Katie, ¿no? Que es la niña, que obviamente ya viendo ya los trailers en sí, pues ya sabemos que es la chica, ¿no? La niña, que pues en este caso es secuestrada y que pues le acaban pasando la maldición, básicamente. Entonces, ya hablando, o sea, ya dando mi opinión como tal de la película, pues a ver, en este caso puedo decir que es una película que, al recordarme bastante a Evil Dead Rise, porque justamente Lee Cronin es el mismo director de la última entrega de Posesión Infernal, que de hecho tendremos una este año y el año que viene, por lo tanto vamos a estar bien servidos de Evil Dead en este caso. Pero como digo, si hemos visto Posesión Infernal El Despertar, que es la última entrega de la franquicia, y como digo, con este director, pues claro, vemos muchas similitudes, ¿no? Porque pues tenemos en este caso que es la posesión de una persona por una maldición o una
se podía tratar en esta película de la momia como una enfermedad también, pero yo lo enfocaría más como una maldición, más que otra cosa. Técnicamente hay muchos planos, ¿no? Que recuerdan mucho pues, hay muchos planos y, bueno, técnicamente de cierta manera, aunque tenga otros tonos, ¿no? Pero que recuerdan mucho, ¿no? A lo que vimos también en esa película. También hay mucho cuerpo escabroso, como cierta parte de body horror, ¿no? Pues aparte, pero obviamente todo tematizado con la momia, ¿no? Con el tema de las vendas y, bueno, cosas así. Y tiene esa parte grotesca que vimos justamente en esa película también. Así que, bueno, por la parte que toca esa versión similar, ¿no? A esta película de Posesión Infernal, pues bueno, probablemente se puede llevar. O sea, al menos es una película que al menos es bastante entretenida en general, aunque, bueno, obviamente luego ahí también tiene sus fallos, ¿no? A la hora de llevar un poco lo que es el guión y, bueno, deja algunas cosas o algunos puntos que deberían de ser más importantes o que deberían de darle un poco más de profundidad, pues lo dejar un poco de lado, pero bueno, que al menos como película entretenida de terror, para pasar unos pocos sustos al menos. Y bueno, pues para la gente también que le guste que le guste Posesión Infernal Despertar y que le guste las películas muy grotescas, ¿no? Con pues que si se rasga la piel, que si hay sangre, que no sé qué, o sea, bueno, ese tipo de películas pues al menos puedes pasar un rato, ¿no? Y esa es la parte que más me ha gustado porque es un tipo de película que me gusta bastante porque está bien, técnicamente está bastante bien la película, pues aparte también me convence y pues ahí Lee Cronin creo que se sabe mover bien, la verdad, y a la hora de buscar los planos y bueno, la verdad que en este caso es un poco más superficial en algunas cosas, es verdad, en comparación con Posesión Infernal. Pero bueno, que a la hora de buscar los planos cortos, los planos así o sea, un plano corto, ¿no? Mostrando el rostro de Katie o de una persona y luego viendo algo al fondo un poco más difuminado, un poquito más de fondo en este caso, pero esas cosas sí que las sabe hacer bien. También los planos cercanos, ¿no? De cosas tan no sé, que también grotescas, ¿no? Que llaman la atención, ¿no? O sea, pues aparte sí que esos sentimientos de mal rollo, no sé, de asco en sí, pues aparte sí que al menos técnicamente y también un poco también otras cosas también, ¿no? Por maquillaje, por otras cosas también, ¿no? Pero que esas cosas sí que las sabe llevar bien y es lo que más me ha podido convencer de la película. Pero luego ya entrando en lo que es esta película como propuesta narrativa, como adaptación de la película también, bueno, de la historia, mejor dicho, de la momia y, bueno, cómo funciona su enfoque general, pues, como digo, tiene esas cosas buenas que tampoco se relacionan tanto con la momia, lo cual tampoco dice algo muy bueno de la película como tal. Y como digo, me ha faltado un poco de, no sé, dentro de una historia de este estilo también, en el que hay una pérdida de tantos años, no sé, como que me ha faltado un poco de sentimiento, de profundidad, pues aparte, ¿no? Como que no, como que he sentido un poco el drama, ¿no? De estos padres, de la familia y demás, como muy insulso. Y no me lo he acabado creyendo del todo, la verdad. O sea, que por esa parte, no sé si, como digo, hubiera funcionado que fuese una película como más de investigación, aprovechando que el padre era periodista o que, no sé, se centrase solamente en este personaje del padre o algo por el estilo. O sea, que el tema de la investigación, eso me gusta bastante y, como digo, ya es algo que me llama la atención para la película. Lo que pasa es que la forma también de llegar a esa desaparición y luego lo que hay entre medias, ¿no? Cuando ya, pues, la recuperan de vuelta y pues ya se empieza a liar, básicamente, pues ahí es donde digo, entre que hay algunas cosas que se repiten, escenas que se repiten, y como que no acabo encontrando, no sé, un punch emocional, ¿no? O sea, no sé si os ha pasado como a mí, que no habéis encontrado ese punto emocional un poquito más dramático que podría suponer una situación así dentro de una familia que te la presentan, ¿no? Como que, bueno, la niña es un amor y pues que es estudiosa, que sacarse los exámenes, que todo, está ahí con su padre estudiando, no sé qué. O sea que ya al principio, bueno, pues se nota que pues, la chica pues tiene esa, no sé,
esa brillantez, digamos, ¿no? Entonces, pues claro, al final presentan todo como algo que parece que va a ser muy cercano, pero luego con el desarrollo de la película sí que lo notas un poquito más frío por esa parte, ¿no? También es verdad que cuando la niña ya vuelve a casa a la casa de su familia y pues van descubriendo qué pasa, al final, bueno, van bajando cosas y se quedan en shock, básicamente, porque obviamente no se esperaban que la niña pues le pasase eso. Y es verdad que tampoco he acabado comprando el enfoque, no he acabado haciéndolo porque creo que también en este tipo de historia, yo al menos yo también lo hubiera hecho así de esta manera. Yo creo que, o sea, al final es que nos ha centrado mucho en cómo cada uno va haciendo sus cosas y como que no ha habido mucha conexión y mucha unión como tal, porque luego al final de la película, pues bueno, típica confrontación, ¿no? A todo, la situación y como que también llega lo que es la maldición, también se expande un poquito, vamos a decirlo así. Y luego llega al final y bueno, pues es como pues, ha pasado esto importante, una decisión final importante y ya pasamos al epílogo, por así decirlo, con, bueno, lo que supone finalmente, ¿no? Que eso, bueno, digamos que no sé si... Realmente no sé cómo tomarme eso, no sé cómo tomarme que la película se cierre también de esa manera, la verdad. Ha habido varias conveniencias bastante grandes, la verdad. O sea, eso a mí lo he notado enseguida, no sé si también lo habéis notado vosotros los que ya hayáis visto la película, pero primero, a la hora de contar de cómo han secuestrado a la niña. O sea, hay una conveniencia bastante grande ahí. Como que pasa, o sea, a la hora de explicar las cosas, como que pasa todo de refilón. Lo explicamos así con 2 frases o 3 y tampoco con algo que te puedas creer del todo y ya seguimos para adelante, ¿no? Luego también cómo se soluciona el final en ese sentido también me ha parecido un poco como cogido con pinzas, ¿vale? Como digo, sin revelar nada. Y luego, como digo, me ha chocado un poco que haya terminado así la película, porque también lo que se ve ahí, al menos, al principio sobre todo, digo, ostras, esto ha acabado así, ¿no? No sé, ha acabado este personaje así, digamos, vamos a decirlo así. Y como que, no sé, me ha sorprendido, pues aparte... No sé si para bien, ese es el tema, que no sé si para bien. Y me ha dejado un poco raro. Y luego el final en sí, pues bueno, pues termina, pues, digamos que, bueno, con una... Es verdad que es algo muy personal, pues aparte, ¿no? Es como con una... Bueno, digamos que acaban de cerrar un poco el círculo, obviamente. O sea, eso es un poco... O sea, esa parte sí que me ha gustado un poco más, ¿no? El tema de cerrar el círculo y demás, pero no sé no sé si yo hubiera terminado así la película, la verdad. Luego también me ha gustado bastante lo que son los efectos prácticos, porque eso también lo agradezco bastante y se nota que son efectos que han creado la propia producción y que, pues en este caso no sé... Bueno, como tal no diría que... Algo de CGI se habrá utilizado para algunas cosas muy concretas, pero a menos sí que, por lo que sea al menos, a falta de que alguien me corrija o que yo encuentre algo o me informe de cómo ha sido la producción finalmente, pero al menos con el tema de los maquillajes, de la parte grotesca y gore, pues es todo natural en sí, ¿no? Y como digo, eso forma parte de lo que más funciona. En este caso yo me he llevado algunos sustos, pero eso no es indicativo. En este caso no me considero un termómetro para definir o para explicar la calidad de una película de terror por sus sustos, la verdad. O sea que no me hagáis mucho caso, pero bueno, lo digo porque ha sido así en mi caso. Y luego es que lo que digo, hay muchas cosas de la parte del final en sí, que aunque haya alguna cosilla que, bueno, pues entienda que se tenga que definir así, que se tenga que finalizar así, pero digamos que con todo lo que se haya montado la película, de la parte más dramática, ¿no? La que se ha querido centrar la historia, al final a la hora de resolucionarlo, o cuando ya se ha resolucionado, ¿no? Lo que son ¿cómo decirlo? No es de las consecuencias, ¿no? Pero las reacciones o cómo afrontan ese final, obviamente, pues pasa también algo dramático realmente. Pero bueno, es verdad que queda como, no sé, queda como, no sé si habrá cortado algo ahí, la verdad, porque hay o una edición rara ahí en el final, porque es que no me cuadra mucho como termina ahí la cosa, la verdad. No sé si me estoy dando un triple o no, pero vamos, me parece, como digo, el final cómo está editado y cómo después de todo de todo lo que ha pasado y eso, de cuál es el objetivo al final de la familia y de, bueno, al final solucionar todo el problema, ¿no? Entonces, esa es la cosa, ¿no? Que cuando se soluciona el problema como que no hay no hay un momento de disfrute por esa parte, ¿no? O sea, sí que por esa parte, no sé si es porque tengo que tomármela como una película o una historia un poco más oscura, como más dramática, en vez de, no sé.
Pero es que igualmente queda un poco raro, la verdad. También me ha gustado la niña Katie cuando, en este caso, recibe esta maldición de la momia, porque pues todos los movimientos de contorsionista y todo, cómo coloca, o sea, cómo está con las manos, los brazos, no sé qué, no sé cuánto, y luego obviamente eso hace, o sea, el maquillaje hace mucho también ahí, ¿no? Pero aparte creo que la niña lo hace bien por esa parte. Luego también tiene estos toques de humor oscuro, ¿no? Humor negro también, que también veíamos justamente Posesión Infernal. Es que, como digo, resulta muy repetitivo con... Es que, bueno, ya lo habéis dado al principio del vídeo, pero bueno, es así. En este caso hay muchas cosas que me recuerdan a esa película y para algunas cosas le viene bien a la película en sí, pero claro, es que se olvidan también de que es una película de la momia. O de que al menos, o sea, también se olvida, digamos que también se olvida un poco de la historia y de los personajes, la verdad. Por lo tanto, está, a ver, dentro de la filmografía de Eli Cronin o la filmografía reciente, obviamente yo prefiero mucho más Posesión Infernal, y esta se queda un poco, o bueno, 2-3 escalones por detrás. Pero si queréis ir en este caso a ver una película de terror, pues eso, para pasar el rato, pues para ver, bueno, pues cómo se lía parda con esta niña, qué le pasa, va a investigar un poco qué le pasa y poco más. Es un poco lo que es. Así realmente podría asumir lo que te ofrece la película, pero con toques toques o muchos elementos parecidos o similares a Posesión Infernal, El Despertar. Digamos que esas son las razones por las que os la recomiendo y a menos diría que, bueno, como siempre os insto, ¿no? A que vayáis a ver, o sea, que veáis los productos o que le deis la oportunidad a cualquier cosa para que al menos tengáis vuestra propia opinión, ¿no? Pero como digo, a mí lo que ha sido esta propuesta y este enfoque, como que dentro de lo que podía esperar una película de la momia, pues bueno, hay algunas cosas, algunos enfoques de otras ideas, ¿no? De otras IPs que ya hemos visto, que, pues bueno, digamos que ya también si hemos visto también mucho de ese tipo de películas, pues ya sabemos un poco por dónde va la cosa, ¿no? Y ya estamos un poquito más acostumbrados a lo que pasa. Pero, bueno, digamos que lo que ofrece por esa parte es de lo que más me gusta y eso justamente es lo que parte de lo que me falla de la película y luego la película en sí pues deja bastante que desear narrativamente. Por lo tanto, pues realmente poco más que comentar. Creo que no tiene escena post créditos la película, o sea que al final la película termina. Verdad que como que el final, pues bueno, obviamente te imaginas lo que pasa, porque al final es un cierre de círculo, pero como tal no hay postcréditos ni nada que te pueda adelantar una secuela, digamos. Pero bueno, ya conocéis a Hollywood y cuando una película o un producto en general es un exitazo, pues lo extienden hasta la eternidad, o hasta que aguante al menos. Por lo tanto, ya para cerrar lo que es la crítica de La momia de Eli Cronin sin spoilers, pues a ver, le voy a dar... No lo voy a suspender finalmente porque no diría que es una mala película, aunque me parece bastante mejorable y bastante insulsa en algunas cosas, aunque como digo, las cosas que me funcionan pues al menos la mantienen a flote en cierta medida. Así que pues le voy a poner un 5 pelado, la verdad. O sea que no es una película ni que no aporta nada a lo que es la momia dentro, o sea... Pues digo, porque desaprovecha algunas cosas en este caso también. Y tampoco la siento como una película de la momia del todo. Entonces, bueno, como que hay una confluencia ahí de cosas raras y extrañas que no me acaban de convencer para esta película. Pero bueno, obviamente esta es mi opinión. Por lo tanto, ahora vosotros y vosotras dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre esta película La momia. Decidme las cosas que más os han gustado, las que menos, cómo habéis visto este nuevo enfoque, si la habéis visto estas similitudes con Posesión Infernal, Despertar o no, o a lo mejor no la habéis visto y no, obviamente no las pilláis, ¿no? Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones, en la descripción os dejaré como siempre los enlaces de mis redes sociales, del canal de difusión de WhatsApp y de los últimos contenidos que he estado publicando recientemente en el canal para que echéis un vistacillo a lo último que he estado subiendo. Muchas gracias por vuestro apoyo, hasta la próxima.